que ver con el curso y todo esto, es mencionar este detalle. Es el hecho de que cuando iniciamos una propuesta, ¿no? Estamos trabajando y proyectándonos para el ministerio, entramos a una responsabilidad. Y la responsabilidad tiene que ver con el compromiso con el seminario, en este caso, para estar a tiempo, para estar en las clases, para estar en los trabajos, para cumplir con todos los detalles que los profesores mandan en los cursos hasta que termine el curso. Luego sabemos que se hace en los registros, se entregan, y una vez que ya termina eso ya no hay lugar a reclamo, excepto si es que ha habido alguna enfermedad o alguna, digamos, eh, presente de fundamentos que puedan ser sopesados y el examinador decidirá si es que el alumno se le permite extender el tiempo, ¿no? Pero cuando terminemos y cerramos registro ya no hay espacio. Eso creo que hay que trabajarlo y por eso lo estoy diciendo al comienzo, ¿no? Entonces cumplan con sus tareas, cumplan con el tiempo, la responsabilidad de haberse escrito, también los pagos, todo eso corresponde a este aspecto. Y cuando terminen también, ¿no? Con su trabajo, sí, hay algunos alumnos que ya decían, ya, pero todavía están, yo estoy asesorando a uno o dos, creo uno, nomás me parece que renovan, no ha aparecido hasta ahora, un par de veces me envió el proyecto y ya me dijo que iba a empezar y al final no se ha logrado. Insistimos en todo esto porque es responsabilidad de ustedes y porque hay que cumplir. El compromiso lo han hecho para con el Señor, ¿no? Y hay que hacerlo de esa manera, como para el Señor y no para la institución, aunque hay una responsabilidad para el seminario IP Cristo B. Bueno, no sé si esto es bueno o no. Bueno, creo que es bueno, sí, de hecho que sí, pero les hago hincapié en esto para que se vaya ordenando, ¿no? Entonces, tomamos en serio esto porque el ministerio también es serio y aprovechen todo lo que se pueda en este tiempo. Vamos a orar ahora. Amado Señor, gracias Padre por este tiempo, por iniciar el curso de Libros Proféticos 2. Esperamos al comienzo de esto seguir una ruta que nos permita completar la perspectiva de esta parte tan importante, Señor, de la Escritura, los profetas. Tomamos, Señor, de ti y pedimos de tu gracia y de tu bendición. Y guíanos. Y los demás saludos que faltan también puedan añadirse. Esperamos así. Creo que sí. Gracias por todo. Y en tus manos quedamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Gracias por esta oportunidad de compartir con ustedes. Voy a poner ahora este material. No sé si ya recibieron el sílabo, pero ahí está. Ese es el sílabo de Libros Proféticos 2. Y, a ver, ya que a la única que estoy viendo es a Adi. A ver, Adi, lee tú el primer párrafo de la justificación. La justificación, muy bien. El Antiguo Testamento para Israel, el Tanakh, está dividido en tres partes: ley, profetas y escritos. Entre los profetas están los anteriores y posteriores. Dentro de esta última están incluidos los libros de los profetas menores, llamados así en el Antiguo Testamento de la Biblia cristiana, llamados los 12 en el canon judío. Es el relato de los acontecimientos de la historia de Israel y de la intervención de Dios tal como lo captó la fe de Israel a través de los hombres que Dios levantó. Es la presentación del obrar de Dios en su pueblo. Muestra su accionar, misericordia, justicia, juicio, verdad, conversión, y se revela con un propósito definido, mostrando su presencia en cada paso para que lo puedan conocer.
Muy bien, gracias. Entonces ahí está la justificación de por qué necesitamos entender y aplicar este texto. Lo asumí, a ver, alguien nos pueda leer también. Suelen, ¿no? Sí, pastor. Ya, El, cu- asumí. el curso trata de la teología de los profetas menores, siguiendo la línea de la historia de Israel y de la revelación tal como aparece la composición del Antiguo Testamento hebreo, es decir, los profetas menores, su rol en la historia de Israel. Veremos el carácter de la teología del Antiguo Testamento en los profetas menores, su relación con la historia de Israel, la identificación de claves de lectura con los temas que nos da el Antiguo Testamento y la elaboración de una propuesta bíblico-exegética teológica que comprenda y se aplique a nuestros contextos. Muy bien, gracias. Gracias por esa intervención. Y no sé si alguien más quiera leer los objetivos. A ver, Sol, ¿estás? Ah, Leila también. Sol, a ver. Sí. Los objetivos dicen que el alumno, uno, desarrolle conocimientos y habilidades para una lectura teológica desde la historiografía del Antiguo Testamento. 2. Se introduzca al vasto campo de la teología del Antiguo, su desarrollo, aplicación y vigencia. 3. Identifique y analice los conceptos que aparecen en los profetas menores, conocer su alcance y desarrollo. 4. Obtenga lineamientos metodológicos para la investigación veterotestamentaria en el diálogo interdisciplinario, aplicado a nuestro contexto latinoamericano. Y 5. Elabore propuestas socioteológicas a partir de la hagiógrafa del Antiguo Testamento en perspectiva del reino. Muy bien, gracias, Sol. Vamos a cambiar acá. Es 5. Ya está. No, no. Ya está. Vamos a poner un poquito más aquí. Ya está. Lo volamos este mejor. Y lo vamos todo por aquí. Ya está. Entonces ya me leí los objetivos y aquí está el contenido. Dentro de la unidad 2, eso es una semana. Hoy día vamos a hablar de esto. La próxima semana empezamos con los profetas, ¿no? En cada libro. Y ahora vamos a hablar acerca de carácter la teología de los profetas menores, la profecía en Israel, la historia de Israel del siglo 6 antes de Cristo, la teología de los profetas menores del siglo 9 al 8, la teología de los profetas del siglo 7 al 6, y ver algunos términos importantes también, porque esta parte de la Biblia, del Antiguo Testamento, pues determina como digamos, un mensaje especial, que también está en los profetas mayores, pero la característica se da en que tiene que ver con el sentido que tenemos, o digamos, la participación de estos profetas menores, ¿no? Es conocida como los profetas, ¿no? Sociales, los profetas de la problemática social, ¿no? Entonces, estos profetas sociales estaban hablando acerca de que hay términos que se trabajan aquí y que tocan también elementos que no siempre están presentes o que no los tomamos en cuenta de paso. No es que no están presentes, sino no los tomamos en cuenta, porque está en todas las profecías, está en todos los libros de los profetas, está esto presente, pero el énfasis está en esta parte, ¿no? Y tiene que ver con el derecho, con el juicio, con la justicia, con la compasión, la misericordia, la verdad, el honor, todo ese aspecto. Es importante de notar estas perspectivas que aparecen. Y esto nos hace ver también que estos
profetas venían a ser como unos analistas políticos y sociales de su realidad, ¿no? Algo que no hacemos, nosotros no hacemos una lectura de la realidad de lo que está sucediendo en nuestro país, en el mundo, y cuando lo hacemos espiritualizadamente, por lo menos dentro de algunos, en la mayoría de, digamos, del movimiento evangélico, hace uso de eso. Muy poco plantea, ¿no?, la situación desde la perspectiva social, antropológica, histórica, política, religiosa, ¿no?, histórica, ¿no? Hay que hacer ese análisis, ¿no?, que tienen que ver también con formar criterio, ¿no?, con formar criterio. Es lo que yo creo que en este caso, y algunos seguramente conocen de esto, en los estudios, en la educación regular, se habla de que hay que formar al alumno con, con criterio, ¿no? Con un análisis crítico, ¿no? Y que debe hacer lecturas críticas. Pero eso a veces solamente suena como cliché, ¿no? Porque al final no se hace eso, ¿no? Si fuera así, la población estaría mucho más comprometida con lo que pasa. Y aquí veo que también entre los evangélicos hemos olvidado este aspecto, ¿no? Porque no usamos el aspecto del análisis, ¿no? La razón, la crítica en el sentido de la construcción, de que, ¿no?, el pensamiento crítico es importante, ¿no? Y creo que los profetas menores nos trabajan ese aspecto, nos hace pensar en los criterios y por qué es que ellos hablan de la explotación, hablan de la injusticia, hablan de la maldad, hablan de los que se enriquecen a costa del trabajo de los pobres. Todo eso lo dicen los profetas menores. Y está en la Biblia. Está en la Biblia ese aspecto. Como digo, no lo trabajamos, pero es necesario plantearlo. Aquí no solamente hay que trabajar el asunto del pecado y la relación de que Israel estaba contra la ley de Dios o desobedecía la ley de Dios y por no obedecer la ley, entonces Dios le manda castigo. Pero le damos el lado religioso nada más. Aquí esa expresión del alejamiento de Dios se daba también en las relaciones humanas, en las relaciones sociales, en las relaciones económicas, en las relaciones familiares, en las relaciones laborales, en las relaciones temporales, ¿no? En todo lo que compete a la nación, al Estado, ¿ya?, en la forma de administrar el Estado, la forma de administrar los recursos, ¿no? Todo eso los profetas lo denuncian. Y yo no he visto que nosotros hayamos, desde nuestro lado, estemos hablando de estas cosas, ¿no?, de lo que está pasando en nuestro país, por ejemplo. Amós, Oseas, Miqueas ya se hubieran levantado y sus voces hubieran sido calladas o los hubieran matado ya, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos sí se atrevieron a hacer y levantar la voz porque tenían palabra de Dios desde esa perspectiva, ¿no? Entonces, ya de cajón entro con eso, ya tratando de mirar que los profetas entonces no venían con un mensaje edulcorado, no era un profeta que te decía, mira, tú vas a ser próspero, o que mira, Dios te ha dicho esto, que te va a llevar para aquí, por allá, que tiene Dios me ha dicho que vas a ir por este lado, que vas a hacer tal ministerio. No hay ese tipo de profeta en la Biblia, que es la práctica que se da, como digo, en la mayoría de las iglesias de hoy, ¿no? Entonces necesitamos volver al mensaje de arrepentimiento, ¿no?, que habla entonces de cómo el hombre se comportaba delante de Dios y cómo manifestaba también ese comportamiento frente a los suyos, especialmente del pueblo de Israel, ¿no? Muy bien. Entonces aquí está ese contenido, vamos a trabajar esto, aquí está
la metodología, ¿no? Que siempre trabajamos básicamente en los cambios, ahí está el trabajo. Ya mencionamos también al comienzo la asistencia, la responsabilidad, la participación, ¿ya? La evaluación corporativa en prácticas o en clase también. Haremos también algún momento en que hagamos los grupos correspondientes, informes de lectura también, y si pudiera hacerse evaluaciones de posiciones en clase. Eso creo que lo hemos puesto en práctica, ¿no? En los cursos anteriores he dejado que ustedes se expongan, ¿no? Entonces también esa parte es importante. Bueno, aquí tenemos cuatro lecturas que voy a pedir a ustedes. Son cuatro nomás, ahí están, lecturas seleccionadas, y les voy a brindar a ustedes el material. Tengo aquí hacia una teología del Antiguo Testamento de Walter Kaiser, el capítulo 11, vamos a mirar, hasta el capítulo 15, ¿ya? Y les voy a enviar el libro, ¿no? Página 229 al 320. Otro libro que también van a tener ustedes son la de los profetas del siglo 9 y 8, ¿no? De León Book, ya la página 271 al 324. Otra lectura también, las tres lecturas finales o las que continúan son las de León Book, ¿no? Entonces, esta tercera viene a ser los profetas del siglo 7, ¿ya? Y la cuarta es los profetas del exilio y del post-exilio, ¿no? He indicado que en el exilio no se ven estos profetas, básicamente, pero podría algunos, por lo menos su mensaje puede haberse extendido por ahí. Pero vamos, ahí está. Entonces, vamos a trabajar este aspecto. El de Samuel Adler acá de la bibliografía, no sé si tenga este libro de los últimos profetas. Moisés Chávez, sí, modelo de oratoria que habla acerca del libro de Amós. Muy bueno. Este es un libro casi, diría yo, un libro no incógnita, ¿no? ¿Cómo le llamamos? Bueno, no es muy conocido, de Rosa Chávez, Movimiento Profético, ¿no? Que trata de plantear algo bajo los criterios de hoy, ¿no? Bajo una línea, ¿no? Pero que es un trabajo de los años 90, ¿no? Interesante ese aspecto, ¿no? En todo caso, como digo, es casi un trabajo eh, de incógnito casi. Uno, dados también temas de teología del Antiguo Testamento para trabajar ahí. Ustedes pueden escoger algún tema acerca de esto. También es teología del Antiguo Testamento. También es otro libro que yo les voy a enviar. El de Rad Early, Conozca a los profetas también. Pierre Locke también tiene sentido cristiano del Antiguo Testamento. Es una mirada del Antiguo Testamento desde la perspectiva cristiana. García Trapielo también, el problema de la moral en el Antiguo Testamento. Creo que este libro sí lo tengo. En PDF lo voy a buscar. El que yo tenía en el físico y quería también escanearlo, pues lastimosamente lo encontré. Se lo habían comido las polillas, casi todo, ¿no? Entonces, del libro han quedado algunas hojas. Y Walter Kaiser, que estoy mandándole hacia una teología del Antiguo Testamento, ahí está. Motier, creo que es el Día de León, sí, ese libro también lo tenemos ahí. Guillermo Rabás y los profetas, los 12 profetas menores de Robinson. ¿Qué más tenemos aquí? Secret, profetas, Secret y Shocker, también ese sí lo tenemos. Y teología del Antiguo Testamento de Von Rack. De León Book, de hecho, se lo voy a enviar, más el de estaba por acá, que hemos mencionado también, ¿no?
eh, Kaiser, ¿no? Walter Kaiser, ¿ya? Y luego tenemos a Walter Zimmerling, La Ley y los Profetas. Todos esos son los libros que podemos trabajar. Creo que la mayoría los tenemos, así que los dos primeros, por lo menos, lo de Kaiser y la otra de Book, vamos a enviarles. Pero también los otros materiales para que ustedes puedan hacerse su trabajo, su biblioteca con respecto a esta área y puedan sacar sus estudios, su análisis y todo lo demás, ¿no? Muy bien, dejamos entonces este espacio, no sé si hay alguna pregunta. ¿Me preguntas? Pastor, Sí, entonces, por lo que vi en el sílabo, no vamos a hacerlo como en el orden de la Biblia, ¿no? Porque creo que es diferente. claro, claro. A ver, eh, la pregunta es esta, ¿no? ¿Por qué no hacemos de acuerdo a la orden de la Biblia? ¿No? Sí. Ah, bueno, es que nosotros no hemos puesto ese orden, pues. Creo que se llama el orden de la Septuaginta, pero ese no es el orden que tiene en el Antiguo Testamento hebreo, ¿no? En el texto hebreo no aparece así. Y por otro lado, las traducciones católicas tampoco tienen digamos, este orden. Entonces el orden muchas veces tiene que ver con, uno, por los tópicos que trabajan, ¿no? Y lo nuestro tiene más o menos esa línea. Eh, yo estaba agrupando a los profetas desde otra perspectiva, ¿no? Tengo dos momentos que lo voy a mencionar a ustedes ahí. Uno es el ministerio de los profetas, ¿no? Que más o menos ocurre en una determinada etapa, ¿no? Pero cuando hablamos acerca de los libros no aparecen en la misma época del ministerio de estos profetas. Los libros aparecen posteriormente y entonces tiene otra fecha, ¿ya? Entonces tenemos que sopesar esos dos elementos. Entonces, bajo esto hemos hecho un poco el chocolateo y el trabajo lo vamos a hacer de acuerdo al ministerio de los profetas, ¿ya? Pero tomando en cuenta los escritos surgieron posteriormente, ¿ya? Aparece después. Sí, Tengo una pregunta. sí, A la clase pasada con usted habíamos tocado algo con referente a los profetas mayores como Jeremías, Isaías, de que sí, estaban al tanto de la situación también social, política, aparte de lo religioso, ¿no? Pero veo que usted está poniendo énfasis ahora en los profetas menores, de que sí tenían, eh, eh, estaban casi inmiscuidos, vamos a decir el término, ¿no? En la realidad, claro, en la es realidad que, completa del pueblo de Israel, ¿no? exacto. Los demás también, lo que pasa es que hay que denotar una cosa, o sea, nosotros parcelamos las cosas, ¿no? O sea, vemos lo temporal, le llamamos mundano, le llamamos como no, secular a lo que ocurre con nosotros, ¿no? ¿Ya? ¿Qué tiene que ver los asuntos políticos aquí? No, eso es otra parte, esa parte corresponde a nosotros, los seres humanos, ¿no? Y lo que corresponde a nosotros son las actividades en la iglesia, la vida espiritual, la oración, la lectura de la Biblia, eso lo hemos dividido de alguna manera, ¿no? Y yo pues he encontrado en la visión de la Biblia que no es así. Israel vivía todo eso en función a Dios. Entonces, por eso que los profetas hablaban acerca de eso, porque era responsabilidad del pueblo y Dios les demandaba a ellos también la justicia. Por eso es que hablan los profetas de ese modo. ¿Se dan cuenta? No es entonces la separación, no es la idea de que ellos están inmiscuidos solamente en lo social. No. Era que hablaban en nombre de Dios y mostraban la actitud calamitosa que tenía el pueblo en base a estas situaciones, ¿no? Entonces, digamos, la denuncia profética, ¿ya?
de estos males era por causa del apartamiento que tenían de Dios, ¿ya? Y creo que estos profetas no estaban lejanos de eso, ¿no? Siempre un pueblo que sufre y gobernantes que ponen leyes injustas y leyes que no son correctas, pues de hecho Dios también ve eso, ¿no? Y denuncia también, y levanta eso. Entonces creo que ese es el detalle que aparece en los profetas. Así que el énfasis no lo estoy haciendo yo, es lo que la Biblia nos muestra. Y lo vamos a mirar, vamos a ver ese aspecto también. ¿Ya? Que ya hemos dicho, hemos espiritualizado, le hemos quitado ese contenido, ¿ya? Y el contenido, digamos, de la justicia, de la verdad, del derecho, como que le hemos quitado ese aspecto también de decir, no, esto tiene nada que ver con lo jurídico, no tiene que ver con lo legal. Sí tiene que ver, hermanos, tiene que ver, porque todo está relacionado. En el pueblo de Israel no había una sola cosa que ocurriese que no esté concadenado con todo y que Israel tenía que dar cuentas a Dios. ¿Ya? Entonces, no es como ahora, nuestra visión es diferente, nuestra visión es dualista, ¿no? Pastor. Y en esa visión dualista, entonces hacemos lo que queremos nosotros acá en esta tierra, porque decimos, bueno, es asunto nuestro. Dios no nos va a pedir cuenta de eso, nos va a pedir cuenta de qué hemos hecho con su palabra, decimos, ¿no? Pero nos damos cuenta que su palabra habla de estas cosas también. ¿Ah? Y entonces ahí viene un problema de fase, ¿no? Entonces, ese pensamiento dualista, yo lucho con eso. ¿Cómo poderlo quitar? Porque la Biblia no habla de eso. La Biblia no es dualista. La Biblia nos muestra la vida en toda su dimensión, en toda su realidad. Y todo esto vamos a dar cuentas a Dios, ¿no? Pastor, perdón, entonces Ya. podemos decir, iniciando esta clase y ya un poquito para entrar a ver los profetas menores, Israel es un prototipo, pastor, para nuestro tiempo. Israel en el tiempo, o ahora no, pues no, porque ahora es otra realidad, ¿no? Porque no es Claro, la Israel de ahora no. no, Algunos santifican a la Israel de ahora. los profetas. Es un prototipo, pastor, para nuestra vida actual. ¿Así lo podemos ver? Claro que sí. Amén, ¿no? Israel es el espejo para nosotros, ¿no? Tenemos que mirarnos en Israel. Y la iglesia debe mirarse también en Israel para que no cometa los mismos errores de Israel, ¿no? El problema está en que, bueno, la Israel de ahora no, pues no es de ahora. Es Israel que algunos santifican, que algunos magnifican y que dice que no toquen a Israel, ¿no? Es Israel que está violentando a Palestina y que está haciendo un terrible genocidio. No es la Israel que Dios quiere, ¿no? Muchos de ellos están alejados de Dios, inclusive no quieren saber nada con Jesús como Mesías, ¿no? A pesar de ¿cómo digamos? La fanfarria que le hace cierto sector evangélico a Israel, ¿no? Y pasándole todos sus pecados a Israel, ¿no? Como si fuera santa y sin mancha. Y algunos tienen una idea de que ahí en Israel todo es santo, todo es hermoso, todo es bonito, y no es así. Es una nación como cualquier otra hoy. Pero la Israel de la Biblia tampoco está lejano en sus actitudes de cualquier otra nación, ¿no? Y ahí había que demandar. Dios demandaba por eso el comportamiento de Israel. Bueno, ahí estamos trabajando ese aspecto, ¿ya? Y, por supuesto, mirando algunos detalles más que tiene digamos, esta parte de la Biblia. Antes de entrar al asunto también, o como parte del asunto, me estaba olvidando de decir que nosotros le llamamos profetas menores, como también les llamamos profetas mayores al otro espacio, al otro grupo de profetas. Pero no lo llamamos porque los mayores sean mejor, ni menores sean, no tengan importancia. El problema es que, como llamamos así, parece que no damos importancia. Muy poco se predica en las iglesias sobre los profetas menores. ¿Cuándo usted ha escuchado hablar acerca de los profetas menores?
Y como no se predica, no sabemos entonces por qué ellos hablan de estas cosas. Parece algo novedoso. Oh, ¿cómo? Hablando de política, hablando de cómo denunciaban al rey, a los sacerdotes y a los gobernadores y a los ricos y cómo la ley de la explotación. ¿Cómo van a estar hablando de esas cosas? Eso no pertenece al Evangelio. Sí, los profetas lo hacían. Lo que pasa es que como no se predica en la iglesia, no se conoce. Esa es una. Lo otro es que, y esto creo que, ¿por qué? Porque el nombre que le ponemos, ¿no? Profetas mayores, profetas menores. Y a eso como que, queriendo o no queriendo, le damos un nivel secundario, cuando no es así. Estos profetas tenían el mismo valor que los otros profetas. Ahora, por eso que Israel no usa esa categoría de mayor y menor. Usa la categoría que utilizan los profetas anteriores y profetas posteriores. Y en la sección de profetas posteriores, ahí están estos profetas menores, que se conocen como los profetas, los 12, ¿no? El libro de los 12, como que están agrupados en uno solo, 12, en secciones cada uno, ¿no? Donde aparece. Pastor, una Entonces, pregunta. sí. ¿Y quién denominó esto de mayores y menores? ¿La Septuaginta? Sí, dentro del cristianismo, pues, el cristianismo ya lo asumió a partir posiblemente de la Vulgata. Es el cristianismo el que le da esa categoría. Nosotros estamos utilizando categorías que no utiliza el texto hebreo. Claro. Por ejemplo, llamamos Pentateuco a lo que es la Torá. La Torá, para el judío, nadie le puede decir el Pentateuco, ¿no? Ellos, ¿qué es el Pentateuco? No les suena. Torá es para ellos. Es eso. Cuando hablamos de los profetas, profetas posteriores, anteriores y profetas posteriores, ahí hay que ver también que los profetas anteriores, ahí están los libros que nosotros conocemos como históricos. Josué, Samuel, Reyes, están dentro de esa categoría de los profetas anteriores, en esa lista, esa sección. Crónicas está dentro de los escritos, por si acaso está al final. Por eso aparece en el texto hebreo, aparece al final del texto hebreo, ¿no? Es el último libro del escrito hebreo, ¿ya? Por eso, y eso lo confirma Jesús cuando hace una mención de que acerca de las muertes que habían habido, dice, y que la sangre de Abel, ya hasta la sangre de Zacarías, dice, claman, ¿no? Sí. Y está hablando, Abel está en la Torá, es historia, y lo de Zacarías está en Crónicas. Entonces nos está marcando la forma en que lo que estaba haciendo referencia a Jesús es al texto, al Taná, ¿no? Al Taná. Ahora, entonces, eso es uno. Lo otro tiene que ver con los escritos, justamente, los escritos que el Neví, ¿no? El Ketubín, ¿no es cierto? Neví es el profeta Ketubín. Entonces, Torá, Neví y Ketubín son las secciones que ellos tienen. No aparece entonces Pentateuco, no aparecen libros históricos, no aparecen libros poéticos, no aparecen libros proféticos, ¿no? Mayores y menores. Esa es la división que tenemos nosotros. Ya le hemos dado esa categoría. Entonces no seguimos el orden que tiene el texto hebreo. El texto hebreo tiene otra forma de ordenar o de clasificar, ¿no? Yo diría que eso es mejor o no. Yo creo que eso corresponde a comportamiento que se le da a cada uno al texto sagrado, ¿no? En el mundo judío se le da un cuidado, una forma particular. En el nuestro tiene otra categoría. Los libros inclusive van a ser diferentes, ¿no? Para el judío, su primer libro es el Bereshit. Para nosotros, nuestro primer libro es el Génesis. Estamos hablando de lo mismo, pero tienen nombres diferentes, ¿no? Nombres diferentes.
no sé, por ejemplo, acá puedo ver dos ejemplos, ¿no? Y déjenme a poner esos ejemplos de dos hermanas que están aquí presentes, ¿no? ¿No? Que utilizan su segundo nombre, por ejemplo, ¿no? Tienen un primer nombre, pero utilizan un segundo nombre. Mi hija también hace lo mismo, ¿no? Utiliza un segundo nombre. Bueno, entonces, ¿cómo se llaman? Ya, claro, cuando van de alguna manera a hacer algún trámite, no sé, todo, a una entidad, ¿no? O hacer un contrato, no van a salir con su segundo nombre, ¿no? Va a salir con el primer nombre, ¿no? El primer nombre siempre manda en el aspecto legal, ¿no? Hoy estaba viendo esto de los nombres, la hermana que por ahí por años yo la conocí todo por un nombre, de pronto veo ahí y me dice, pero tiene otro nombre. Ese no es su primer nombre, es su segundo nombre, pero siempre lo hemos conocido con ese nombre, decíamos, ¿no? Y encima le llamaban, le ponían a ese nombre una forma corta de ese nombre, ¿no? Rochi, ¿no? Rochi, pero ese Rochi pertenece a Rosana, que es su segundo nombre, ¿no? Su primer nombre es otro. Bien, entonces este asunto no es de costumbre, si se dan cuenta, o de que cada uno como confirma, ¿no? Los libros aparecen de esa manera, ¿ya? Bien, vamos a dejar ese aspecto, hermanos, que es bueno, no es tan secundario porque algunos hasta se confunden por ese motivo, ¿no? Y creen que el Antiguo Testamento tiene otra cosa diferente a lo que contiene el texto nuestro, pero eso es casi lo mismo, es lo mismo, ¿no? La cuestión es interpretación, nada más. Bueno, entonces, los profetas menores, esta parte es conocida en el canon hebreo como los 12, como dije, ¿no? Dentro de la división de los profetas posteriores de la sección profetas, ¿no? Muy bien. Esa sección profetas en hebreo es Nevi'im, no se olviden, ¿no? Nevi'im. ¿Ves? Torah, Nevi'im, Ketuvim. Ya. Si aprenden esto hasta el final, yo creo que está muy bien. Eso nos enseñó en los evangelios. Ajá. Eso nos enseñó el año pasado. Claro. Profetas mayores. Y también en Pentateuco, me acuerdo que por ahí estaba. Desde ahí estoy enseñando eso. Ahora, nosotros llamamos menores porque son libros cortos en tamaño en cuanto a mensaje, ¿no? Pero como decimos aquí, no en importancia. Tienen mucha importancia y quizás más importancia de lo que nosotros pensamos. Muchos de estos describen profecías concernientes a la venida del Mesías. Eso también es importante. O sea, en medio de este aspecto social y crítico y análisis de la realidad que hacen los profetas, también predican esperanza. En medio de la destrucción, predican, sí, hay destrucción y predican destrucción, pero también esperanza y restauración. Y esa restauración tiene que ver con la venida del Mesías. También está presente la venida del Espíritu Santo, ¿no? O el Espíritu de Dios, y eso lo dice Joel, por ejemplo, ¿no? Menciona este aspecto. Y la restauración del reino o del reinado del Mesías también, el hijo de David, eso es clave y aparece en muchos de estos libros, ¿ya? Entonces es trascendente si se dan cuenta, ¿no? Claro, estas partes que les estoy diciendo es lo que más nos abocamos, ¿no? Cuando no hacemos el otro análisis, nos olvidamos de eso y tratamos de sacar solamente esto, pero hay que denotar que la denuncia que hicieron estos pueblos era porque se habían alejado de Dios, ¿no? Y entonces aquí hay otro elemento también importante, que es el arrepentimiento, ¿no? Es una temática que aparece en el mensaje de los profetas. Y ese arrepentimiento tiene que ver con el volver a Dios, ¿no? Porque ese es el sentido del arrepentimiento para el judío, volver a Dios, ¿no?
es cambio de vida, cambio de mentalidad, pero es una vuelta, volver a Dios, ¿ya? Eso se conoce en hebreo como el término de Teshuvah. Teshuvah. Y tanto énfasis ha sido esto para los profetas que en la tradición judía, el judío hace Teshuvah. ¿Y sabe cuándo hace Teshuvah? Más o menos entre septiembre y octubre, que es su año nuevo, es el Hanukkah. No, perdón, Hanukkah, es el Rosh Hashanah. Pasado el Rosh Hashanah viene el Yom Kippur, el día del perdón, y ahí es donde ellos hacen Teshuvah, ¿ya? Entonces se toma un recuento de lo que han hecho en su vida en el año pasado. Teshuvah es arrepentimiento. Claro, Teshuvah es hacer acto de contrición, es un acto de análisis de qué cosa de malo hemos hecho y prometer y hacer promesa de cambio, ¿no? Y de hacer enmienda, ¿no? ¿Cómo llaman? Actos de enmienda, ¿no? Actos de enmienda. Es decir, para ser mejores, ¿no? Y el Yom Kippur es una parte, en el Yom Kippur aparece este aspecto también, ¿no? Del Teshuvah. Entonces, para nosotros Teshuvah sería la conversión, ¿no? La conversión. Algo parecido. Pero lo hacen cada año. Cada año hacen un análisis. Bueno, judío que es tradicional, que es comprometido con Dios, hace ese tipo de análisis en su vida, ¿no? Entonces las proyecciones que tiene, ¿no? Esos actos de enmienda que proponen realizar para ser mejor persona, ¿no? Y ser un testigo de Dios, ¿no? Desde esa perspectiva estamos hablando. Bueno. Pastor, disculpe, ¿hasta ahora celebran el Teshuvah? ¿Qué día es? No es una celebración, como es una acción que se hace en el Yom Kippur. En el tiempo no sé si es en el mismo Yom Kippur, sino en los días ahí con respecto al Yom Kippur, que es el día del perdón, después del Rosh Hashanah, es decir, del Año Nuevo, hacen esos actos de análisis, de introspección, que no hacemos, los evangélicos no hacemos, vamos a marcar verdad, nosotros no hacemos ese tipo de cosas, ¿no? No lo hacemos, no hacemos ese acto de contrición, acto de mirar a ver qué cosas hemos hecho a lo largo del año y qué podemos hacer para el siguiente, y hacer promesa de cambio, ¿no? Es lo que trabaja el judío, ¿no? En esa etapa de Rosh Hashanah y el Yom Kippur, ¿no? El Yom Kippur es el día del perdón, ¿no? Que eso sí es, bueno, una celebración, digamos, pero es más básicamente la idea de cómo el Señor les permite reconocimiento del perdón de Dios, ¿no? Esa es la idea. Bueno, ahora, en medio de todo este asunto concerniente al Mesías, también entonces el mensaje central habla, y ahí está, por eso digo, el mensaje central habla de la justicia, el derecho y la honra, unidos a la misericordia y a actos de corrección de conducta del pueblo. Estos de actos de corrección son actos de enmienda que estamos hablando, ¿no? Del Teshuvah. A estos profetas se les conoce como profetas sociales, por eso, ¿no? Y no sé si por ese motivo estará desligado o no le hacemos mucho caso a ellos porque, bueno, se ocupan de cosas, hay que buscar más cosas espirituales, decimos, ¿no? Entonces, pero sí son importantes. Fíjense esto, ellos denunciaban los males de los reyes, de los sacerdotes, de los profetas inclusive, ¿no? De los falsos profetas y malos profetas también que había. Y también la mala conducta del pueblo. O sea, tampoco el pueblo se salvaba, no que ya este pueblo es ignorante, no importa, ya, qué pena, no conoce, ya, no, también le caía, ¿no? Esta es la última parte del Antiguo Testamento, esto ya es, digamos, un acápite, en la última parte del Antiguo Testamento de acuerdo a la tradición cristiana, ¿correcto?
a lo que nosotros conocemos como Antiguo Testamento, que también algunos luchan por esto, ¿no? Tengo un amigo, Silva, que él dice que llamar al Antiguo Testamento no es la forma más adecuada. Dice tampoco Antiguo Pacto y Nuevo Pacto tampoco, ¿no? Debería, y yo recuerdo de unos hermanos que vinieron de Matanzas, de Cuba, ¿no? Hace algunos años cuando existía el STEC. Y estos hermanos cubanos, cuando trataban de ir al texto bíblico, decían Primer Testamento, Segundo Testamento. Claro, tampoco no es muy correcto, pero el primer pacto y segundo pacto podía ser también, ¿no? Pero yo diría más bien que es, no sé, es bien difícil trabajar esas nomenclaturas que ya se han enclavado entre nosotros, porque no es nomenclatura judía eso. No, judío no lo va a llamar Antiguo Testamento porque no es así, ¿ya? Y a veces eso antiguo como que ya como antiguo implica viejo, entonces ya no se usa, ¿no? Pero tiene vigencia, ¿no? Y no es que el nuevo sea superior al antiguo, no. El nuevo completa, o en todo caso, es el cumplimiento del antiguo, nada más. Y complementan, en todo caso, ¿no? Bien, no vamos a hacer aquí juicio o lío por ese problema de nomenclaturas, pero lo menciono. Quizás en algún momento ninguno de ustedes escuchan eso, pero más adelante podría ser que tengan contacto con algunas personas o estudien alguna otra cosa avanzando estos detalles, porque ahora hay tantos estudios y puedo analizar y meterme a tal tema, a tal curso, y puedo encontrar este tipo de cosas, ya por lo menos están avisados, ¿no? Bueno, por otro lado, el Ministerio Profético en la Historia de Israel. Ya vamos a ir redondeando el asunto. No sé si hay alguna pregunta antes de eso. Pueden ustedes ampliar. Y bueno, aquí de paso yo veo al hermano Javier, Sí, veo pastor. a Adi y a Julio también y a Cristian, que bueno, están con su cámara abierta, pero no lo veo a Roger, no lo veo a Julio, a los dos, Julio César. ¿No? ¿Quién más está que falta aquí? ¿Alguien quién más? Leila, bienvenida. No te tenía en la lista, Leila, pero ¿vas a llevar el curso? Bueno, está el nombre, nomás no aparece. Está llegando a su casa, Leila, pastor. Como está en la calle, tiene el celular guardado. Recién se es puede posible. Ya, entonces le avisa que dile que en todo caso, si Leila y Sol trabajan juntas, ¿no? Son socias, creo. Sí. Y está avanzando el negocio, ¿eh? Está muy bueno eso, es que una bendición, creo. Y está saliendo bien su emprendimiento, qué bueno. Nos alegramos de eso y creo que les va a ir bien, en todo caso, ¿no? Bueno, Gracias, pastor. qué bueno que se han convertido en empresarias, en negociantes, está muy bien, ¿no? Ya, muy bien. Julio César ya está, acá hablas, muy bien. Y Julio Cristóbal también, muy bien. Ya. Entonces, aquí he echado algo que, a ver qué cosa dice Adi. Realmente estaba mencionando a Adi su saludo, pero eso fue hace tiempo. Bueno, el misterio profético y la historia israel ahora. En este estudio vamos a ver cómo se manifestó el misterio profético de estos ministros, estos profetas dentro de la historia de Israel. Los profetas menores podemos ver en dos momentos bien marcados. En realidad está dentro de los tres momentos de la etapa de historia de Israel, pero básicamente lo encontramos más en el preexilio y en el posexilio. En la época del exilio también pueden haber rozado algo de eso, ¿no? Los profetas entonces desarrollan su ministerio que los identifica y los hace particulares en cuanto a su mensaje
a Oseas y a Miqueas. Y en el periodo babilónico, en el siglo 8 y, no, 7 y 6, ¿no? Sofonías, Nahum y Habacuc. Estas fechas son referentes, por si acaso, pueden variar, ya hemos dicho, ¿no? Pero ahí estamos, históricamente se trabaja esta parte así. Y la segunda parte, segundo momento, es de los profetas menores del post-exilio, del siglo 6 al siglo 2 antes de Cristo, ¿no? Y ahí está Ageo, Zacarías, Abdías, Malaquías y Jonás. Ahí están los 12, ¿no? 3 en el periodo sirio, 13 periodo babilónico y 6 de la época posexílica, ¿no? Sí. Muy bien. Malaquías también está ahí, ¿no? Aquí entonces encontramos la manifestación del profeta en cuanto a su ministerio. Algunos ponen desde esa perspectiva, cuando hablamos del segundo siglo es cuando se forma también toda la tarea editorial de los libros, ¿no? Esto que hemos pasado aquí tiene que ver con esa etapa, ¿no? Pero aquí está la manifestación de los profetas dentro de la etapa, ¿no? Del preexilio, siglo 9 al 8. Algunos ponen a Joel aquí en la parte de la composición literaria, del libro, lo ponen hacia abajo, ¿no? Pero nosotros vamos a trabajar más o menos una línea parecida a esta, ¿no? Entonces, Joel, por aquí, Amós, Acam, Oseas y Miqueas, en la época del Imperio Asirio. Siglo 7 y 6, ¿no? Entre asirio y babilónico. Sofonías, Nahum, Habacuc y Jonás. Y el posexilio sería del 6 a 5, Ageo, Zacarías, Abdías, Malaquías, la etapa del Imperio Persa. Esta gráfica corresponde a esa idea de cuando se termina Malaquías y entonces ahí ya se completa el Antiguo Testamento y viene después una etapa de silencio, ¿no? O la etapa intermedia, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con esa etapa intermedia ni tampoco con lo que se conoce como etapa de silencio. Porque alguno dice, Dios entonces ya no habló ni levantó profetas del 400 para atrás, es decir, del 400 hasta el primer siglo antes de Cristo. Ya en el 400 ya estaba escrita la Biblia, estaba el Antiguo Testamento completo, ¿ya? Y de 400 para arriba ya no. Pero eso no es así, ¿no? Eso es un anacronismo y por otro lado es olvidar la forma en que se fueron desarrollando estos profetas y también cómo se desarrolló la literatura de estos profetas, ¿no? Y aquí está pues la literatura de los profetas. Fíjense cómo lo trabajamos acá, es diferente, ¿ves? Parece que aparece por aquí Amós, Oseas y Miqueas, más o menos, pero del siglo 8, por ahí. Sofonías, Nahum y Habacuc por el siglo 6. Ageo, Zacarías, Abdías y Malaquías estaban por el siglo 5 más o menos. Y Joel y Jonás estarían en el siglo 3, ¿no? Básicamente, ahora, seguramente editorialmente, pues, para tener un texto de los profetas total, eso debe haber sido hasta el segundo siglo más o menos, ¿no? Pero más o menos se maneja en este criterio, ¿no? Entonces aquí estamos hablando de la literatura, es decir, de los libros. En el otro estamos hablando del ministerio de los profetas, ¿no? Cómo ministraron y en qué época ministraron. Muy bien. Ahora, cuando hablamos del preexilio, entonces hablamos de la historia de Israel antes del exilio, ¿no? Antes de ir a Babilonia, ¿no? No, me estaban llamando, no sé quién me estaba llamando. Bueno, después del establecimiento de la nación en la tierra dada por Dios, entonces se desarrolla la tierra prometida y las diferentes situaciones que se van manifestando en el pueblo y sus gobernantes ante las demandas de Dios, ¿no? Entonces,
estaban ahí en esta tierra, pero ellos, esta es la etapa en que están desarrollándose en la tierra que Dios les había dado, ¿no? Todavía no habían sido despojados de su tierra, que eso ocurrió en el 587, 583, por ahí. Surge entonces la crisis en el pueblo dividido en dos reinos, ¿no? Cuando históricamente aparece eso, en el siglo IX, los que van a caer en manos de naciones paganas y que constantemente van a poner en peligro esa estabilidad, ¿no?, que tenían, ¿no?, de aparente estabilidad, digamos de alguna manera, porque se habían hecho dos reinos, ¿no? Después de Salomón, los hijos, ¿no? Entonces se pelean y dividen el reino en norte y sur, ¿no? El reino del norte Israel, el norte del sur Judá. Finalmente van a ser deportados y ahí es donde le llamamos la etapa del exilio, ¿no? La deportación. Y cada uno en su turno, ¿no? Primero los israelitas, Israel del norte, que fue invadida por Asiria, y no fueron llevados, sino fueron exterminados de alguna manera. Deportados no le diríamos, porque no hubo una deportación exactamente, sino que fueron quitados de su tierra y mezclados con otras naciones, ¿no? Y ahí nacen, de esa mezcla hay un grupo que va a quedar, que son los samaritanos, que van a aparecer en el primer siglo, en contacto con Jesús, en las narraciones de Jesús, ¿no? Ahí van a aparecer los samaritanos, ¿no?, mencionados, y especialmente en el caso de cuando Jesús habla con una mujer en el pozo de Jacob, ¿no? Era una samaritana, ¿no?, que correspondía entonces a este pueblo que, de las 10 tribus perdidas, pues, ¿no? Las 10 tribus perdidas. Uno dice que las 10 tribus perdidas están entre los gitanos, algunos dicen que está entre los mormones, algunos dicen que está entre, no sé qué, y hacen unas elucubraciones, ¿no?, que básicamente nadie sabe qué pasó, ¿no? Lo que sabemos es que se perdieron y punto, ¿no? No existe de esa línea. De Judá sí. Una pregunta. Y cuando los apóstoles preguntan, antes que el Señor ascienda, ¿restaurarás el reino de Israel? Le preguntan los apóstoles. Esa pregunta sí, ahí está hablando de todo Israel, ¿no? Exactamente. No está hablando de la Israel del norte solamente. No, de todo. De toda Israel, ¿no? Aquí hay que denotar eso porque están diciendo los discípulos que eran, digamos, dentro de la parte sur, ¿no? ¿No? De la parte sur. Así es. De Israel no había de otro lado. De paso, todo lo que se escribió de la revelación es de la parte del reino del sur. Del norte no hay nada. Sí, pues, doctor, así es. No hay escrito, no hay nada de eso, y más allá de lo que comenta Crónicas, posiblemente con los reyes de Israel, de que la mayoría eran malos, ¿no? Esa es una mirada que hace el escritor con respecto a su visión, ¿no?, como pueblo. Entonces, el pueblo judío de Israel del sur era mejor que el pueblo de Israel del norte, ¿no? Y miraba todo lo malo del pueblo de Israel, ¿no?, del norte. Bueno, no sé si se hubiera levantado un escritor del norte, ¿qué hubiera dicho del sur? No sabemos. Bueno, eso no existe. Es simplemente una especulación, ¿no? Pero sí es cierto, nada se sabe de Israel del norte, pues, ¿no? Ahí terminó y ahí quedó. Solo que sabemos que hay samaritanos, nada más. Es lo único que queda. Bueno, entonces, fueron dominadas por naciones en su momento, ¿ya?, que practicaban políticas expansionistas, dominando los pueblos y sus tierras. La política expansionista es la que se hacía en las épocas antiguas, ¿no?, en los imperios, ¿no? Los imperios, para expandir su dominio, tomaban tierras,
tomaban pueblos, los llevaban y los dominaban, ¿no? ¿No? Y eso hicieron los babilonios, ¿no? Cuando se llevan a Judá, y no solamente la Judá, eran muchos otros pueblos que fueron llevados como esclavos, ¿ya? Y cuando entra Persia y derrota a los babilonios, ellos hacen una práctica de relaciones internacionales entre estos pueblos, ya dándoles, digamos, espacio para movimiento, para se desplacen y para que desarrollen su tradición también. Y llegado el momento, hacen edictos para que estos pueblos se vuelvan a su tierra, ¿no? Porque habían apoyado a Persia en las luchas contra Babilonia, ¿no? Y eso es lo que ocurre con Judá. Así que en el texto bíblico aparece solamente la idea de que es Ciro que es el que hace el decreto para que los judíos salgan, ¿no? Y entonces uno piensa que solamente bueno, fue bueno con los judíos. No, esa fue su política. Sacó a todos esos pueblos que habían llevado cautivos los babilonios y los liberaron. Y en medio de esa liberación está Judá, ¿no? Y los libros de los profetas, muchos de estos hablan acerca de esto, magnifican este hecho, ¿no? Y están Nehemías, por ejemplo, ¿no? Y Esdras que hablan acerca de eso, ¿no? Entonces está marcado en la Biblia ese hecho de la liberación de los judíos. Lo vuelvo a mencionar. No fueron los únicos pueblos liberados, ¿no? Fueron muchos otros. ¿Ya? Muy bueno. Política expansionista, ¿no? Eso me hace acordar que había también, hay una política expansionista. Porque economía, pastor. No. Estoy hablando de la política expansionista del norte, especialmente del presidente que ha entrado en funciones y que quiere expandirse por todo el mundo, ¿no? Ya ha hablado de aumentar los aranceles a Canadá y ha hablado también de que si ellos no se anexan o no quieren anexarse a Estados Unidos, los va, de todas maneras, los va a atacar, los va a destruir, dice, ¿no? O sea que les está declarando la guerra. ¿No? Pero esa es una forma que antiguamente se hacía, pues, y eso estaba correcto en ese tiempo, porque no había democracia, no había derechos y otras cosas, ¿no? Entonces, estos imperios invadían y pues ya, se acabó, ¿no? Pero ya no, ahora no es así. Pero esa práctica no sé si volverá de nuevo, ¿no? Y no sé, parece que estuviéramos en un retroceso en términos de gobierno y de políticas internacionales, ¿no? ¿No? La historia nos muestra que eso no funciona, ¿no? Que no es muy adecuado. Bueno, ahora sí tenemos otra cosa más, y no sé si todavía estamos en el tiempo o ya estamos, sí, seguimos. Aquí vemos entonces el periodo asirio, ¿no? Siglo VIII, y vamos a ver Amós, Oseas y Miquea. Fíjense, yo he dejado este espacio acá porque este es un gráfico que también presenté a ustedes anteriormente en los profetas mayores, hablando de Isaías, pero ahora vamos a estar hablando de Oseas, Amós y Miqueas, ¿no? Y como referente a Isaías nada más. Desde la época de Tiglat-Pileser, ¿no? Hasta Sargón II, más o menos la etapa de la época asiria, o sea, el dominio asirio, ¿no? Y aquí está el reino del norte y el reino del sur. Norte. Cada uno con sus reyes, ¿no? Uh-huh. Claro, el reino del sur, del reino del sur dice que va a venir el Mesías, ¿no? Por eso fue preservado. Del reino del norte no hay ninguna cosa parecida, ¿no? Y aquí están los reyes, ¿no? Jeroboam, ¿no? Y aquí en medio de este Jeroboam encontramos aquí a Amós, ¿no? Y los reyes de Zacarías, Pecaías, Peca y Oseas, ¿no? Y Menahem también, ¿no? Zacarías, Salum, Menahem, Pecaías, Peca y Oseas. Oseas
viene a ser entonces su ministerio en estos reyes, ¿no? Había otros reyes, o sea, también, ¿no? ¿Ve? Y el 722 es el fin del reino del norte, ¿no? Asiria los invade y desaparece. Y ya no hay profetas. Entonces en Israel no aparecerá más profetas. Los profetas, ¿no? Sí. El reino del sur, entonces acá tenemos a los reyes, ¿no? Osías, Otán y Acaz. Bueno, aquí está la etapa de Isaías hasta Ezequías. Pero lo que nos interesa aquí es la de Miqueas. Miqueas que predica o que está desde el periodo 725, o sea, hasta antes de la destrucción del Reino del Norte, hasta más o menos por medio de 700, ¿no? Por ahí viene. Entonces, Amós por aquí, Oseas por acá y Miqueas por acá, ¿no? Entonces, Amós y Oseas predican al Reino del Norte, a Israel. Miqueas predica a Judá, ¿no? Aquí está Amós, Oseas y Miqueas, ¿no? Esto es solamente para darnos una gráfica de estos y vamos a mirar también los demás más adelante. Y cuando nos dediquemos a cada libro vamos a trabajar este aspecto también, ¿no? Entonces tenemos aquí a Amós como pastor de Tecoa. Tecoa era la ciudad al sur, de allí venía él. Un pastor y recogedor de higos. Uh-huh. Algunos dicen que era boyero, ¿no? Boyero también le llamaban. Bien, entonces, recogía higueras, ¿ya? Cuando él dice, no soy profeta ni hijo de profeta, está hablando de que él no es alguien que está preparado o ministrando como profeta, ni había recibido el ministerio profético, ¿no? No tenía la unción para eso, decía él. Pero eso no deja de lado su mensaje, porque llega a ser un profeta, en realidad, no desde la perspectiva de su formación, sino de aquello que Dios le había dado como mensaje y como propuesta, ¿no? Uh-huh. Así que recibe la llamada de Dios para ser profeta del norte. Del sur se va para el norte, ¿no? Se va al norte. Y ahí predica. Parece que su ministerio fue corto, no fue mucho tiempo, ¿no? Es por eso que él dice, no soy profeta, o sea, no era un profeta, como digamos, no a cumplir un ministerio profético, no se dedicó a eso en su vida, no fue esa su tarea, ¿no? Entonces, él es claro en esa perspectiva, ¿no? Había otros que sí se dedicaban a la profecía y dejaban todo lo demás y toda su vida era ser profeta, ¿no? Entonces, de esa perspectiva él dice esto, pero no significa que él no haya sido llamado por Dios, fue un hombre llamado por Dios y su mensaje en su libro lo demuestra, ¿no? Y la forma de predicar también, porque que de paso Moisés Chávez pone a Amós como modelo de oratoria. Era un gran orador, ¿no? Y un orador que denunciaba los males de su tiempo. Bueno, después está aquí Oseas, ¿no? Que él tiene la preocupación de guardar los mandamientos, ¿no? Del pueblo que no lo guardaba o que se había olvidado de la Torá. Yo prefiero hablar de Torá así, que de guardar los mandamientos, porque eso de guardar los mandamientos suena muy religioso, ¿no? ¿No? Y estamos muy mezclados en ese aspecto. Queremos siempre guardar los aspectos del reglamento, que los estatutos, que las normas, que esto y los establecimientos que tenemos y que debemos ser y cumplir, que no sé cuánto. Y eso, más allá de que, bueno, existe y son necesarios,
no son fundamentales para la vida cristiana, ¿no? Creo que nosotros debemos superar un poco ese aspecto, más arriba de eso debemos estar. Y era favorable a los profetas, no, sí, su mensaje, no hay una denuncia a los profetas, más bien fue favorable. Por otro lado, también Moisés es profeta, o sea, lo indica a Moisés como el gran profeta, ¿no? Lo toma de esa manera, que de paso en Israel es conocido como el gran profeta. Moisés está contado entre los profetas, y Abraham también, por si acaso, ¿no? ¿Ya? Y estaba en contra del sacrificio, ¿no? Y es después del lado, como digamos, sacramental de Israel, ¿no? De los ritos y de los sacrificios y los holocaustos, ¿no? O sea, se estaba en contra de todas estas cosas, no porque no hay que cumplirlas en la ley, lo que pasa es que había que denotarla de otro modo, ¿no? Pastor, Muy bien. Sí, sí, Lola. pastor, una pregunta. Me dejó pensando acerca de lo de guardar mandamientos. ¿Por qué considera que eso es religioso? Si el Señor Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ya, pero cuando está hablando de mandamientos, Jesús está hablando de la Torá. No se está establecido 10 mandamientos, ni tampoco los 613 mandamientos que sí el judío trataba de cumplir. Está hablando del espíritu de la ley, es decir, de la Torá, de la enseñanza, de la instrucción que hace Dios. O sea, guardar mis mandamientos implica eso. No estar pensando, a ver, hoy yo voy a guardar este mandamiento, o voy a guardar este otro, o voy a hacer los 10, ¿no? O tantos que pueda hacer. No era la idea esa. Y para cumplir un poco, o para estar bien con Dios, ¿no? Que es la idea religiosa, ¿ya? Entonces, no es esa idea. Eso no implica que también de paso, bueno, tengamos vidas disipadas, no, estábamos hablando de que hay un comportamiento que tiene que ver con la palabra, ¿no? A eso se refiere Jesús, que se comporten de acuerdo a la ley, a la palabra, ¿ya? Guardar no implica solamente guardar el rito, no es, se trata de guardar el sacramento, no se trata de guardar digamos, lo ceremonial, ¿no? Sino está hablando de la vida misma, ¿no? Guardar mis mandamientos implica ponerlas por obra en acción en nuestra vida diaria. Ese es el sentido, ¿no? Por eso decimos que no es el sentido religioso, ¿no? Y no estoy tomando como una cosa despectiva, ¿no? Yo estoy haciendo un curso sobre religión en el Perú, y estoy viendo los movimientos, todo esto de la religión y todos esos aspectos de vida, que tiene que ver con la espiritualidad del hombre, de la humanidad, ¿no es cierto? Está eso ligado a nosotros. Pero y no está mal, pero lo que necesitamos plantear es no quedarnos solamente con esos elementos, sino ir más allá, ¿no? A la acción de vida, ¿no? A eso es lo que Jesús se refería. Entonces, cuando habla de guardar mis mandamientos. Bien, creo que se entiende ahora mejor, ¿no? Otra cosa que aquí, en esta gráfica, no estoy muy de acuerdo en una gráfica que yo lo he trabajado, no es mía. Esto no es mío, básicamente lo que he hecho solamente es tipearla y hacer el gráfico, pero ese gráfico pertenece a un libro que tengo por ahí, unos libros sobre los profetas, ¿no? Que son muy fuertes de paso, o sea, ahí sí hay un carácter social, pero así de lleno, de todo, ¿no? Pero bueno, solamente he sacado los gráficos de esa parte. Y él menciona esto de que, o sea, se hace profeta por el casamiento. Así es, ¿no? No, Gómez. no necesariamente era por eso, no sé si Oseas lo había sido o no, pero a partir digamos, de su unión con Gomer, o Gomer, como se llama, su esposa,
Dios le habla antes a él y le dice que se una a ella, y el relato del libro tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con la vida de Oseas, su relación matrimonial, su relación fallida, comportamiento de su esposa, y cómo después ella le dice, mira, eso es lo que está haciendo Israel conmigo. O sea, le hace ver y compara su vida con la vida del pueblo de Israel, y cómo se había apartado de Dios para irse bajo sus amantes, es decir, bajo otros dioses, ¿no? ¿No? Eso que llamamos adulterio, bueno, que muchas veces escándalo, el adulterio. Aquí se ve el adulterio desde la perspectiva espiritual, ¿no? Israel pertenecía a Dios, pero se fue tras otros dioses, como Gomer, que pertenecía a Oseas, esposa de Oseas, ¿no? Va y se une a otros hombres, ¿verdad? Y entonces es llevada esclava, porque así termina ella, ¿no? Como una esclava. Entonces, ahí encontramos ese dato. Por eso es que el matrimonio de Oseas es fundamental en este caso, dentro de toda esta historia. Bueno, Miqueas, por otro lado, y estamos hablando solamente de los tres, no son los tres los únicos profetas, vamos a mirar después esto, pero es como un modelo por lo menos para este momento. Este Miqueas de Moresec, ¿no? Un pueblito de Moresec, Gac, ¿no? Un pueblito de Centro Mayor, ¿no? Estaba al sur, era una región fértil, ¿ya? Y donde vivían un grupo pequeño de campesinos, ¿no? Una región campesina. Ese era Moresec, pero Gac era una ciudad militarizada, ¿no? En ese lugar se combatían los robos de las rutas comerciales, ¿no? Se utilizó eso para tratar de eliminar esos aspectos o esas acciones que habían y que perjudicaban el comercio, ¿no? Posiblemente que Miqueas haya sido un anciano del campo, ¿no? Eso no está muy claro, en todo caso, pero puede ser. Aquí hay de cuatro, son tres en realidad, pero cuatro pues está incluido aquí Isaías, ¿no? Ya. Lo podemos impedir el efecto de estos peligros. ¿Cuáles eran estos peligros? Aquí encontramos dos. Todos dieron énfasis a la universalidad del gobierno divino y declararon que los éxitos de los asirios no se debían a la debilidad de Jehová, sino a los pecados del pueblo. El pecado del pueblo era el que determinaba. Y número dos, todos procuraron inculcar al pueblo un concepto más adecuado del carácter de Jehová. Cada uno dando énfasis a la fase del carácter divino que él consideraba mejor acomodada al día y a la generación de él, ¿no? Entonces, estos profetas buscaban dar a conocer el carácter de Jehová, ¿no? El carácter divino, ¿no? Y que debía permear las generaciones, ¿no? Dios actuando en la vida del pueblo. Esa era la idea que querían plantear ahí y que era necesario, pero que Israel no entendía y Israel despreciaba, ¿no? Y aquí vemos esto, los objetivos del ministerio profético. Esta parte la dejamos para el segundo momento, ¿les parece? Vamos al descanso, ya creo que tenemos la hora. Ya tenemos ahorita, son 8:32. ¿Sí? ¿Les parece? Ya, entonces vamos entonces a un tiempo de descanso y luego volvemos, ¿ya? Y hagan sus preguntas, ¿eh? Gracias por los que están participando. Espero que todos los demás también entren a esto. Creo que al volver voy a ver cómo está el asunto de la lista de los nombres, ¿ya? Y está Wilson también. Ah, mira, Wilson. Entonces ya pasó.
Sí, pastor, buenas noches. Lo que pasa, tuve un inconveniente, por eso es que estoy editando tarde y estaba mi Mira, internet también sino está que no mal. estabas en la lista. Ay, No ay, ay. estabas en la lista, entonces por eso que yo no te llamé. Ay, ay, ay. Ya. A ver, vamos a ver si es cierto. A ver, a ver. Sí, no, no estás en la lista. Hay que entonces ponerte un espacio para la lista. A ti en el caso de Leila, ¿no? Leila, entonces también está en el mismo caso. Bueno, vamos entonces a tener este espacio de descanso. Volvemos dentro de 15 minutos, ¿ya? Gracias. Ya, pastor. Esta carita es media conocida, a ver, veamos.